¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Inquietudes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares una vez más. En todos estos últimos programas hemos estado haciendo notas con distintos precandidatos de distintas líneas, distintas opiniones, etcétera, etcétera, porque tenemos elecciones generales este año, las PASO primero, las generales después, elecciones legislativas, y usted sabe que algo me hizo pensar, algunas preguntas que he recibido. Hay mucha gente confundida que no tiene claro todavía qué vamos a elegir, quiénes son los candidatos. Claro, son muchas líneas, muchas listas. Entonces, vamos a tomar el compromiso para el programa que viene, empezar el programa con la oferta que hay en Entre Ríos, no en todo el país. Porque cuando me dicen, no, pero el señor Macri, la señora Vidal, la señora Cristina, nosotros no votamos eso. No, en absoluto. O sea, que eso es lo que pasa en los canales de televisión de Buenos Aires, porque Macri ni siquiera es candidato y la señora Vidal tampoco. Entonces hay confusión, hay cosas que emiten los canales de televisión de Buenos Aires que confunden a la gente. Por eso nos comprometemos para el programa siguiente comenzar con una lista, un detalle de las distintas ofertas en cada grupo político, cada alianza, cada partido que hay en la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir poniendo los números primero los partidos, después los números de las listas con los 5 candidatos. 5 precandidatos, porque entonces tal vez de esa manera ayudamos un poco a esclarecer el tema, la situación, las opciones. Por otra parte, con algunos gentiles televidentes charlábamos sobre las legislativas y yo opino que cada uno tiene que votar a quien prefiera. Lo importante es poder votar, poder elegir. Por otra parte, me gustaría que se logre alguna vez que los legisladores que lleguen al Congreso, en lugar de defender intereses propios o intereses partidarios, defiendan los intereses de todos. Eso es lo que a uno le gustaría. Pero después, más allá de esto, que es una opinión personal que tal vez muchos compartan o no, más allá de esto, lo importante es poder votar. No olvidemos eso. La democracia tiene muchos defectos porque los tenemos nosotros. La democracia no es más que un reflejo de la sociedad, no puede ser otra cosa. Entonces, creo que nosotros tenemos que pensar un poco más, analizar un poco más las cosas y tal vez votar con menos pasión y más entendimiento, qué sé yo, no sé. Pero destaco sí que bueno es poder votar a quien usted quiera, a quien usted prefiera. Pero qué bueno es poder votar, poder elegir. ¿No le parece? Los títulos. Inquietudes.
A mediados de julio, la doctora Fernanda Álvarez presentó una inquietud en el Consejo Deliberante de Chajarí y en el Consejo Deliberante de Villa Rosario. Esta inquietud está ligada a casos de violencia de género. Me interesan algunas cosas. Primero, que haya presentado su inquietud, que seguramente los concejales abordarán, tratarán, le dan el tratamiento que merece. Pero además es la demostración, el recuerdo, ¿no? Nos recuerda que todos podemos hacer lo mismo. Cualquier ciudadano puede llevar una inquietud al Consejo y dejarla en mesa de entrada. Los concejales darán su opinión después. Pero si se trata de violencia de género es algo que sí debemos abordar todos, porque en realidad nos compete a todos. A todos. Y esto le planteamos a la doctora Álvarez, que en la mañana de este lunes nos atendió gentilmente y charlamos precisamente de esto, de sus inquietudes de este proyecto. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de poder hacerlo tranquilamente, cualquier inquietud que tengamos. Redactamos una simple nota al Consejo Deliberante y por supuesto con nuestros datos personales, presentándonos quiénes somos y en carácter de qué, o sea, ciudadanos, abogados. Bueno, yo lo presento como abogada y constituyendo domicilio legal acá en Chajarí, porque me interesó el tema y bueno, creo que le va a interesar al municipio también, a nuestra ciudad. Sería aplicable para, bueno, si lo toman en consideración, por supuesto. Vamos a recordarle a la gente qué es lo que vos planteás, así en 5 palabras. ¿Qué es lo que planteás al Consejo? Que por otra parte, como decimos siempre, el Consejo es el reaseguro de nosotros como ciudadanos. ¿Sabes? Ellos nos tienen que defender, nos representan y nos tienen que defender. Tendrían que tener en cuenta lo que vos llevas. Sí, claro, como nuestros representantes que son, por supuesto, que tienen que deliberarlo, obviamente, tienen su tiempo para discutirlo, ellos mismos también seguramente van a consultar y a los que conocen de la materia y demás. Concretamente lo que solicito son medidas administrativas, no judiciales, sino administrativas, a través, por supuesto, de una ordenanza donde está regulado la posibilidad de revocar una adjudicación de una vivienda social para quien, o sea, el victimario que no haya cumplido con las medidas ordenadas judicialmente. O sea, previamente existe una intervención judicial, pero el victimario ante la violencia de género, violencia familiar, bueno, no cumplió con las medidas, llámese talleres, no cumplió con el tratamiento psicológico ordenado, no hizo absolutamente nada para revertir su situación y poder comprender y aprender que la manera de relacionarse dentro de una familia no es a través de la violencia. Yo entiendo que en toda familia existen conflictos, existen discusiones, existen diferencias, pero eso no implica que deban ser resueltas a través de la violencia. Esto significaría que esa persona perdería la vivienda, pero quedaría la vivienda para la otra parte, evitándole incluso que tenga que seguir compartiendo la misma vivienda, lo que es terrible. Sí. En muchos casos la víctima se suele ir de la casa, o sea, termina abandonando ella la casa, porque es tanto el conflicto que termina por irse. Entonces esto importante, o sea, yo lo que planteo no es una sanción para, si bien se lo podría interpretar también como una sanción para el victimario, o sea, yo lo entiendo como sería una medida de protección para la víctima, ¿sí? Es ahí donde tenemos que encarar, me parece, el foco de atención, porque obviamente que el Consejo Deliberante no puede tomar medidas penales para las personas. No podría, porque es inconstitucional y no le compete, digamos. Pero me parece que sí podría tomar medidas administrativas
en resguardo y en protección de las personas, en este caso víctimas de violencia de género familiar. Es otra mirada y está contemplado en la Convención Interamericana para la Prevención de la Violencia, o sea, donde instan a los estados a tomar medidas preventivas, medidas también de sanción, ¿sí? Pero más que nada de prevención. Ahora, lógicamente que llegar a que el legislativo local haga una ordenanza de este tipo, que sería más que interesante, pero es porque indudablemente la justicia no cumple en su totalidad la función que tendría que cumplir, porque si la justicia decidiera apartar a la víctima de la vivienda y que no se acerque a menos de 500 metros, eso tendría que cumplirse y ser no solamente considerado, sino tendría que haber cierta custodia, alguien que le asegure a la víctima que eso se va a cumplir y no se cumple. Claro, lo que ocurre, acá tenemos tres poderes, yo siempre digo lo mismo, tenemos tres poderes del Estado, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, todos tienen que actuar en forma correlada, digamos, relacionada, porque, a ver, si hay un juez que tiene un plazo para excluir a esa persona, es porque hay una ley que se lo permite, ¿sí? Entonces, en la medida que una ley se lo permita, lo va a seguir haciendo, porque es la legislación, es donde nosotros estamos en un Estado de Derecho, donde la justicia interviene a través de una ley, de una legislación. Desde el vamos existen medidas de coerción, como ser prohibición de acercamiento, de exclusión y demás, dentro del abordaje de la violencia de género, pero que tienen su plazo, su tiempo. Incluso hay expedientes que se archivan porque realmente la familia decidió separarse, tuvo su abordaje y no existen hechos nuevos de violencia, ¿sí? Lo que ocurre es cuando se archiva ese expediente y en este caso concreto hay una tenencia sobre el inmueble, no hay una propiedad. Estas personas, yo planteo, ¿no? Estas personas no tienen el título de propiedad donde, bueno, deciden separarse y pueden vender esta vivienda social y pueden dividirse y cada uno hace su vida, digamos. No, esto hay una situación donde tiene una tenencia de la vivienda, entonces también existe ese inconveniente. Yo creo que lo tienen que sumamente hablar y discutir, deliberar en el Consejo. Sería muy interesante que a través de esta ordenanza se pueda tomar medidas. Claro, acá hay una cuestión, tendrían que tener en cuenta también los concejales, que es lo que decidió la justicia, primero, como bien decías vos, sí. Y estamos hablando en el supuesto de que el hombre sea el victimario, pero podría ser la víctima, con lo cual Sí, tendría que dejar la vivienda la mujer, que si es madre sería otro problema. Claro, acá estamos hablando de, cuando hablamos de victimario, no hablamos de mujer ni de hombre, o sea, pero siempre digo lo mismo, más del 90%, no quiero hablar del porcentaje, pero hay que hablarlo. El 90% son hombres. El 90% del victimario es hombre. Y también tenemos chicos que están a cargo de esos adultos, ¿no? Y la violencia se aprende. O sea, va a haber chicos que están aprendiendo cómo relacionarse a través de la violencia, digamos. Por eso, es importante primero el abordaje de la violencia. Se le da tiempo a esta familia a abordar la violencia. Por eso los organismos intervienen. Hay un poder judicial, el área de familia también municipal, donde interviene ¿para qué? Para desaprender la conducta violenta. O sea, hay un plazo, hay un tiempo que se le otorga una oportunidad a esta familia para poder revertir esa situación. ¿Sí? A veces es complicado, Y a veces porque muchas veces sí. hay una cuestión cultural. Por supuesto, esto desde el vamos venimos en una cuestión cultural. Y por ese motivo, por el motivo de lo cultural, es que se sanciona la ley de violencia de género y violencia familiar, porque, digamos, no está encarado como una cuestión donde lo tiene que decidir el juez penal, la fiscalía o a través de lo penal, sino lo está encarando desde el lado de la justicia de familia. ¿Por qué? Porque se entiende que esto es cultural, pero tiene que tener un abordaje, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando
por supuesto, el Estado le brinda las herramientas a esta familia para poder revertir la situación. Pero ¿qué pasa cuando uno de los miembros no quiere hacer absolutamente nada? No les interesa cambiar. Ahí viene el problema. ¿Qué pasaría si la víctima fuera el hombre, que generalmente no denuncian por una cuestión de machismo, que les da vergüenza al hombre denunciar que es víctima de violencia, que puede ser física o psicológica? La que tendría que dejar la casa sería, en ese caso, sería la mujer. Pero si la mujer es madre, tiene derecho a quedarse en el hogar. Entonces, ¿qué pasaría en esa situación? No, una cosa es, yo lo que planteo acá es el tema de la tenencia de la vivienda, justamente para evitar nuevos hechos de violencia, ¿sí? Lo que es la crianza de los hijos, ¿sí? La crianza de los hijos va a seguir para los dos, obviamente. Esto yo no planteo, no discuto el tema de los chicos, o sea, el tema de la crianza. Yo hablo del tema de la tenencia de la casa, ¿sí? Porque hay una convivencia diaria. Claro, pero si el victimario fuera la mujer, la que perdería la tenencia de la casa y tendría que dejar el hogar sería la mujer. Y si tiene los hijos, se tiene que ir con los hijos. ¿Y a dónde se va con los hijos? Ah, discúlpame, sí, no te entendí el planteo. Por supuesto, por supuesto. La idea es que el victimario se tenga que ir de la casa, no la víctima. Claro. Por supuesto, no te había entendido la idea. Es así, sí, sí. ¿Vos charlaste con alguno de los concejales de cualquier partido para informarles esto, que ibas a presentar ese proyecto, interesarlo de alguna manera? Aunque seguramente cuando llega a la mesa de trabajo temas de esta naturaleza interesan siempre. No, por supuesto. Concretamente no hablé con ningún concejal. Yo ingresé la nota por mesa de entrada porque entiendo que tienen sus tiempos y sus abordajes, digamos, no es el único tema que están tratando. Pero me interesaría mucho compartir, sobre todo con las concejal mujeres, sobre todo, en principio. Pero porque entiendo que, bueno, no sé sus tiempos ni nada, pero me interesaría hablar con todos, por supuesto. Pero sí, voy a intentar acercarme a ellos y a ver si tienen disponibilidad de horarios y, bueno, coordinar este tema para poder abordarlo. Y me interesaría mucho también que mis colegas también, sobre todo los que se dediquen a familia, puedan tener la posibilidad de poder hablar entre todos. Me encantaría poder, no sé, una mesa redonda donde podamos discutir ideas y podamos avanzar en esto, porque me parece que esto no es de una sola persona. O sea, esto tiene que ser algo a nivel institucional y profesional de nosotros también, porque nosotros somos gestores del derecho, digamos, promotores del derecho también. Yo creo que una de las cosas más importantes es que, más allá de que tomen después el proyecto que vos llevás, que tú y que vos llevás, lo tomen tal cual, o la reformen, lo que se yo, lo amplíen, no sé. Pero lo importante aquí es que de alguna manera tenemos que no solamente admitir, sino orar en consecuencia, que para terminar con esta problemática todo el mundo tiene que trabajar, porque es una cuestión de un problema de la sociedad, no de una familia. Exacto. Todos tenemos que comprometernos desde nuestro lugar, porque como dijiste, Gustavo, esto es cultural, ¿sí? El machismo es cultural y el machismo no solamente lo ejerce el hombre, muchas veces lo vemos en las mujeres, o sea, esto no tiene sexo, ¿sí? Esto es cultural. Pero bueno, lo cierto es que está el Estado donde maneja el presupuesto, porque también esto es real, o sea, sin presupuesto no podemos hacer nada, por más voluntad que tengamos, cada uno tiene su trabajo, todos tenemos nuestras ocupaciones y sí, hay que ponerle mucho esmero en esto, muchas ganas en poder hacerlo. Pero bueno, yo creo que hay voluntad, yo creo que esto va a generar, aunque sea un debate, o sea, mínimamente un debate. Yo quiero que llegue hasta lo último, hasta ver la ordenanza, ¿no?, redactada. Pero bueno, yo creo que comenzando con un debate ya estamos haciendo mucho. Nosotros te visitamos, ¿por qué? Porque queda la evidencia. Esto, o sea, tu proyecto
pone en evidencia que el problema es de la sociedad, que el problema no es la familia y que todo el mundo tiene que aportar. Y hay mucha gente que puede aportar, más allá de los concejales, más allá de la institución municipal como tal que está trabajando, y hemos tratado ese tema varias veces. Pero vos sos abogada y presentás un proyecto, y debe haber hay otra gente trabajando en el tema que podría sumarse a esto. Sí, por supuesto. La verdad que yo creo que todos debemos comprometernos, desde cualquier lugar que estemos. O sea, no. ¿Cómo? Y bueno, hay que debatirlo, hay que pensar, hay que seguir hablando del tema. La verdad que ustedes son un medio de comunicación y tienen una gran responsabilidad en nuestra ciudad. Yo pasé por casi todos los medios de comunicación, me llamaron, estuvieron dispuestos a escuchar y me parece que cumplen un rol muy importante. Y sí, es real, todos debemos comprometernos. Y para las familias que están atravesando una situación de violencia familiar o de violencia de género, tienen que abordar la problemática, tienen que primero reconocer que está sucediendo eso en su hogar y no perder el tiempo, es decir, acudir a los organismos y cumplir con los abordajes, con las medidas dispuestas, porque todas las medidas están para ayudarlo, no están para sancionarlo, están para ayudarlo. Yo espero que seguramente la solución a los problemas no viene de un día para otro, y también sé que se ha avanzado mucho en este sentido. Se han hecho muchas cosas importantes desde la municipalidad, pero falta mucho. Yo espero que el proyecto que vos presentaste motive a los concejales a realizar una convocatoria amplia para abordar el tema con varias partes de la sociedad. Ojalá que sea así, porque eso sería realmente positivo. Pero sería buenísimo que esto de una apertura a invitar a diferentes ámbitos, porque esto no es de una sola persona ni de nada. O sea, yo lo único que hice fue presentar la solicitud, pero estoy dispuesta a seguir trabajando en este tema. Desde el BAMO aprovecho también a decirle a la gente que cuenta con un número gratuito, el 144, línea gratuita de violencia. Acuda, pida ayuda, o sea, no se quede en su casa viendo como algo natural esta forma de vincularse. O sea, hay que pedir ayuda, porque esto previene un montón de cosas. Es más, sin la denuncia muchas veces es difícil llegar a la familia. O sea, que esto se genera primero en la familia, de poder concientizarse de que debe pedir ayuda. Y sí, estaría buenísimo, Gustavo, que se pueda dar apertura a esto, a un gran debate y poder generar. Esto es una medida que podría tomar, ¿no?, el municipio, pero esto puede abrirse la apertura a otro tipo de medidas en otros ámbitos para evitar hechos futuros de violencia y bueno, de alguna forma ponerle un freno a esto, ¿no? Te agradecemos mucho la atención, la deferencia de atendernos. Nos parece fantástico que hayas presentado esa inquietud en el Consejo Deliberante. Estamos convencidos que este es uno de los temas que debe estar por encima de las banderías partidarias, porque es un problema de la sociedad, un problema que sufrimos en la sociedad. Así que me parece buena idea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo. Es interesante, ¿no? Sí, yo creo que sin duda el tema debe preocuparnos a todos los miembros de la sociedad, y que son temas que están por encima de una bandería política. Coincidimos en que se ha avanzado en muchos aspectos. Eso lo charlamos aquí en nuestro programa en más de una oportunidad, pero indudablemente falta mucho, queda mucho por hacer, y hay cuestiones culturales que son las más difíciles de cambiar, pero todo aporte creo que debe ser considerado y debe ser evaluado y analizado, profundizado y ampliado, enriquecido, me parece.
Un breve corte. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Bueno, hay temas que hemos tratado infinidad de veces, pero siempre es bueno insistir en ellos, profundizar en ellos y ver qué soluciones se pueden dar o qué soluciones se gestionan, por lo menos. Uno de ellos es la deuda que la nación tiene con los ribereños, porque, claro, en algún momento había una inundación cada 10 años, pero como bien nos decía la gente de la Asociación Ribereña del Río Uruguay no hace tanto, últimamente cada año tenemos una inundación. Y si bien es cierto que muchos dijeron vamos a poner al día las deudas, nunca se puso al día las deudas, y se debe, hay deudas del año 2000, 2002, o sea, de los orígenes, porque en el 2002 se toma desde el origen hasta ese año, y después se pagó algo en la inundación del 2009, después hay todos los años una. Julio Fochesato con nosotros, delegado argentino en la CTM. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. No, no te tiramos un fardo chico para arrancar. No, claro, pero es verdad, digamos, lo siento así, he asumido un compromiso y un desafío muy personal y muy particular, porque el tema en sí es complejo en su organización hasta la liquidación final, pero muy sencillo en cuanto al daño efectuado. Tenemos bien claro cuál es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, y recién hace un par de semanas hemos podido lograr coordinar con la Secretaría de Energía de la Nación reuniones con la Subsecretaría de Energía Hidráulica, donde pudimos trasladar absolutamente todas las inquietudes que existen hoy, desde resarcimientos, erosión de costas, demora en los plazos de aprobación de los expedientes, obras inconclusas de defensa costera, todos. Posible sabota, posible servidumbre. Yo creo, no sé qué opinás vos, Julio, pero yo creo que, y esto va más allá de las banderías políticas, que no hay intención política de poner las cuentas al día, porque si no, se hubiera hecho. Bueno, evidentemente, en lo que nosotros desde que ingresamos nosotros ingresamos el 21 de mayo de 2016, hace apenas un año y 2 meses. Todos los meses hemos pagado. Terminamos la del 2002, quedan solo dos carpetas. Y son 2 carpetas que no pude lograr entender por qué quedaron afuera, sin duda. Hay un par de carpetas que son complicadas. Son muy grandes, son grandes. Sí. Es una familia radar sobre el Timboy. Son grandes extensiones con muchas complicaciones. Digamos, no es posible saber las causas. Lo atendimos directamente a ellos con sus representantes, la Asociación de Ribereños. Hemos asumido el compromiso de estudiar el impacto. Hay informes positivos de que corresponde indemnizar el daño. Ya hemos enviado todo el expediente a la Sindicatura General de la Nación y al Tribunal de Tasaciones, y confiamos que en pocos días el expediente puede estar listo. Ahora, ¿hay alguna manera de idear una metodología, tal vez a partir de una ley de servidumbre, que muchas veces hablamos, hay un decreto de servidumbre que no fue aceptado en su momento por los ribereños, no fueron consultados en realidad, es un decreto, no una ley, pero algo que diga, bueno, vamos a poner al día las cosas y de aquí para adelante todo va a ir más o menos con cierta normalidad. ¿Hay alguna metodología a estudiar? Lo que hay es una decisión de avanzar. El decreto está y tiene sus deficiencias, no obstante el compromiso de la Secretaría de Energía y nuestro es terminar los estudios. Está prácticamente el 97% de todo el relevamiento de las 1.700 propiedades digitalizado.
Queda muy poquitito, y queda muy poquitito porque en algunos casos no contamos con la autorización del propietario para poder hacer la medición. Es increíble, pero sucede, ¿no? Ha sucedido, está. También sería bueno saber cuáles son esos casos, porque entonces después de esos casos no tienen derecho al pataleo. Claro, bueno, hay uno solo en Entre Ríos, y el resto está en Corrientes, que quedan muy pocos, quedan muy poquitos. Ahora, con toda esa información digitalizada, y en el día de hoy estuvimos trabajando con el área de especial técnica de Salto Grande con ingenieros agrónomos, y que estuvieron dándonos una idea de cuáles serían los pasos a realizar para extraer de 20 a 30 expedientes de toda la ribera que puedan ser referencia a los efectos de valorizar la saota tal como está. La saota es la servidumbre, tal como está, y poder extenderlo a los 1.700 propietarios afectados por. La idea es, si eso nos proporciona un número para llevar a la Secretaría de Energía y poder plantear cuánto cuesta el servicio de la servidumbre, porque ¿cuál sería el beneficio para que nos puedan entender? Hoy día estamos pagando los daños ocasionados en cada creciente. Es un trámite es riguroso, es agotador, debería ser más automático, pero cuando se hizo el procedimiento para que el ribereño pueda acceder a reclamar los daños, se pensó en una creciente, como bien dijiste al principio. Se lo hizo en el año 2009, pensando en una, pero resulta que del 2009 tuvimos 2012, 2013, 2014, 2015, 16, diciembre y enero, y 2017. Estamos teniendo cada 18 meses de promedio una creciente. Cada creciente tiene que ser iniciada con un acta, que el ribereño lo hace. Hoy está bastante lubricado, si se puede decir, el sistema, porque con un simple acta de los daños efectuados la presentan y comienza el trámite en CTM, que tiene toda la información del propietario. Tiene la escritura, tiene la actividad, tiene la composición del grupo familiar, de manera de poder acceder a esa información y empezar a circularlo. ¿Qué nos sucedió ahora? Según el manual de procedimiento original, cada creciente era un expediente, de manera que hoy día deberíamos tener pendiente de pago, por ejemplo, a los que quedaron todavía, porque estamos pagando la del 2012-13, esa, 14, 15-16, que se considera una, diciembre y enero, y 17. Tendría que ser un expediente por cada indemnización. Lo que logramos ahora en la Secretaría de Energía es que la del 2014 se una a la del 2012-13, que considere que es un solo reclamo con distintos daños efectuados, ¿no? Porque la curva fue diferente, pero se puede vincular para pagar un porcentaje. La Asociación de Ribereños en eso está de acuerdo. Lo planteó, de hecho, antes que empecemos a pagar 12-13. Estas nuevas autoridades de la Secretaría de Energía demoraron un poquitito, porque de verdad que cada vez que se renueva técnicamente la composición, entran a preguntar qué es y por qué se paga. Y te confieso que desde Buenos Aires es bastante difícil entender si no tenés el concepto bien claro de qué es lo que estás pagando con cada indemnización, que no es el régimen natural que te inunda, sino que es el impacto del embalse que de alguna forma u otra maneja y opera el límite de las aguas, puede estar más días de lo que debería estar el agua. Nos autorizaron eso, como también nos autorizaron que la inundación del 2015-16 se pague junto con la del 2017, y eso a nosotros nos permite ahorrar todo lo que tiene que ver en costos y en gastos que incurrimos cada vez que es una creciente, que es medir. Claro, pero vamos a aclararle a la gente que quien realiza el pago y pone el gancho para que el dinero salga es la Nación, no es CTM. No, claro. O sea, no es Julio Fochesato. No, claro, no. Está bien. O sea, para hacerlo simple, el expediente lo recibimos nosotros. Técnicamente hay un equipo que analiza, que los conoce a todos, ¿no? Porque es increíble saber, son 1.700, pero los conocen a todos, saben dónde están, qué tipo de actividad, si cambió o no cambió. A partir de ahí el expediente pasa a la Sindicatura General de la Nación, que analiza si la propiedad es tuya, si la tenés a tu nombre, si la actividad que declarás tener, forestación, citrus, ganadería, realmente la tenés, con la cual tenés que comprobar y demostrar que sí, que tenés esa actividad. Después que analiza todo eso, cuando aprueba, que va y viene, que vuelve el expediente, siempre algo falta, siempre alguna, porque desde el planteo hasta que se aprueba es natural que ocurran cambios. Los cambios, ¿qué pueden ser? Sucesiones, ampliaciones, divisiones de la propiedad. Hay gente que es increíble, pero hay muchísima gente que no tiene título perfecto de propiedad. Por citar un ejemplo, 1.700 ribereños
incluidos ya definitivamente en la servidumbre, estudiado que el impacto del embalse lo tiene. Sin embargo, los reclamos son siempre menos de 700. Hay algunos que no reclaman porque no le ocasionó daño. Es decir, el solo hecho de que tenga agua no significa que el agua que haya ocasionado un daño. Claro. Ahora, ¿hay posibilidad de que alguna vez haya una ley de servidumbre que satisfaga a todos y que pueda apurar las cosas? Es muy importante. Lo que estuvimos trabajando hoy es si es viable el decreto como está, valorizar las propiedades y llevárselo a la Secretaría de Energía, porque nos solucionaría el problema a futuro. Es decir, con una servidumbre constituida se podría usar los campos hasta donde el límite obviamente esté de la servidumbre, que hay franjas, que es muy difícil explicarlo, pero hay franjas de uso habitual en cada creciente, se divide en 4, y hay franjas de uso muy esporádico, casi nulo. Entonces, los valores de las franjas son distintos. La primera franja es casi una expropiación. La segunda es un 60%, depende de donde sea, y la última podría llegar a ser un 5% del valor de la propiedad. ¿Hay alguna chance allí de elevar la cota? Te digo porque esto se charló en su momento, fue un escándalo en la región. Sí. Yo creo que en algún momento se va a elevar la cota. Bueno, es una buena. Me parece que el tema, en vez de negarse a él, hay que verlo y ver, bueno, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a elevar la cota o no? Entonces vamos a ver dónde estamos parados y hasta dónde podemos nosotros plantar si yo tengo tierras sobre el lago. Sí. Bueno, la realidad es que tenemos que estudiarlo, porque Uruguay ya lo resolvió. Sí. Y tenemos resuelto medio metro de diferencia. Es decir que entre los dos, si nosotros corregimos y podemos equilibrarnos con lo que hizo Uruguay, estaríamos trabajando con medio metro más de agua el embalse. ¿Cuál es la ganancia de eso? Técnicamente no es muy complejo, lo determinan en un 4% de la cantidad de energía que se genera hoy. Es mucho y es susceptible de amortización en muy poco tiempo. Ahora bien, el tema requiere un estudio muy profundo porque es cierto que nuestras tierras, nuestra región cambió con el embalse. Y es probable que que suceda que muchos propietarios de plantaciones de citros, forestaciones o de ganadería, esa franja de medio metro más ya no la esté usando. Es posible, digo, ¿no? Es posible porque tenés muchas inundaciones frecuentes y imagino, digamos, porque he visto en esta última creciente recorrido plantaciones, que el propietario con esta sucesión de hechos resuelva no correr el riesgo de plantar para tener una planta seca en breve por el daño ocasionado, más allá de que te lo indemnizan. Claro, entonces el análisis si se llega a elevar la cuota y el propietario planta ahí, va a perder, porque sabe que ahí no se la van a pagar. Bueno, lo que pasa es que para elevar la cota tenés que trabajar con un par de ideas. Una servidumbre diferente a la que estamos, con permitir el uso del embalse a 36, no a 35-50, que hoy no está. Hoy la servidumbre está planteada a 35-50, o bien una nueva expropiación. Cada vez que hablamos del tema, porque en reunión con ribereños, de alguna forma u otra, siempre tocamos un tema de alguna posibilidad futura de que esto suceda, porque el reclamo de Uruguay hacia nosotros lo tenemos siempre. Cada reunión de directorio mensual llega la propuesta como tema del orden del día. Digamos, por lo menos es necesario avanzar en un estudio si es factible o no, para decir, bueno, no es factible, sí es factible, cuáles son las condiciones, si es necesario, si se puede solucionar con servidumbre. Aparte de esto, eso le daría ciertos datos seguros al productor, al propietario. Sin duda. Más allá de que después le guste más o le guste menos, pero las cosas van a ser así. Las cosas van a ser así. Yo entiendo y comparto la idea de que es una cuestión de matriz energética nacional cuando invertir en nuevas energías, que hoy se habla casi exclusivamente de renovables, ¿no? Se habla de fotovoltaica, se habla de eólicas y se habla de nuevas hidráulicas en el sur, como aún no se descartó también los estudios en el Uruguay norte, en Panambí o Garabí, más o menos a la altura del Soberbio, Santo Tomé. Se siguen analizando porque es una generación de energía de las más baratas
más baratas incluso que las eólicas. Estamos digamos, en un 25% de lo que cuesta hoy una energía eólica, el costo nuestro como hidráulica. La unidad de medida, que es el megavatio, ¿no? Es decir, comparando la unidad de medida, nosotros estamos en un costo de $10 el megavatio, cuando una eólica hoy se está pagando 55, $60 en el mercado. Obviamente, son contratos de concesión, el Estado no invierte más que en el contrato de comprar la energía a ese valor. Es un tema interesante porque lo hemos planteado con ribereños dentro de todas estas cuestiones que pudimos avanzar con la Secretaría de Energía, y cuyo compromiso de ellos con nosotros es una reunión mensual para verificar el avance, es porque SAOTA nos solucionaría el tema de las crecientes hacia el futuro, porque ya estaría comprendida. La propiedad, el ribereño la conserva, solo que cobra de antemano el uso futuro de alguna creciente y corre con su riesgo el plantar o no en esa región que está bien marcada, que podría llegar el agua. El otro mecanismo es seguir abonando crecientes y daños por las crecientes, que en ese caso planteamos el tema de revisar todos los procedimientos, porque nosotros necesitamos que mientras no se resuelva con la servidumbre, es conveniente que las indemnizaciones por crecientes se acoten al máximo periodo. Un dato casi estadístico además, son 600, 650 ribereños que cobran. A nosotros hoy nos están aprobando estos organismos externos, Sindicatura de la Nación y Tribunal de Tasaciones, 20, 25 carpetas por mes. No llegamos, necesitamos 3 años para pagar una. Por eso fue el pedido, por eso fue la aceptación del planteo de estar de acuerdo que el procedimiento es necesario revisarlo. ¿Por qué? Porque los datos los tenemos. Pero nosotros sacamos cálculo en algún programa anterior, que si no hubiera ninguna inundación de la manera que están pagando, para pagar todo van a estar entre 25 y 30 años. Bueno, hoy logramos que 2014 se pague junto con 12-13. Entonces ya hay cambio. Ya hay un cambio. Nos dijeron que 15 a 16 paguemos junto con 17. Nos dijeron que van a ser revisados los procedimientos a la luz de que la información ya las tenemos. Y de hecho, como está el manual hoy, ya lo he consultado y me han dicho de la Sindicatura General de la Nación que lamentablemente la sindicatura tiene que cumplir el manual y cada inundación es un expediente. Entonces eso indica una escritura, composición de grupo familiar, actividad declarada de actividad propia del contribuyente, del vecino, que pueda ratificar qué tipo de actividad tiene. Todo eso en cada vez es de locura, ¿no? Pero hay ánimo, nos dijeron que sí, que están dispuestos a avanzar en los estudios y que en breve deberíamos redefinir los procedimientos, porque hoy no es un problema de dinero, quiero dejarlo bien puntualizado. Es un problema de decisión. Es un problema de hoy día, de procedimiento, el tiempo que lleva, de decisión de acotar, no avanzar. Obviamente este manual de procedimiento los ribereños lo conocen mejor que yo. Fue elaborado para evitar denuncias de males pagos, ¿no? De pagos indebidos. Con este manual te diría que nos deja una tranquilidad absoluta, que tantas veces se ve el expediente, el daño efectuado se lo controla una empresa tercerizada, también controla técnicos de CTM, la sindicatura interviene en todos los requisitos, los estudios de títulos se hacen en cada oportunidad. No hay posibilidad de hoy cometer algún error de hacer un pago indebido, con lo cual cada pago que hacemos nos deja la tranquilidad, pero con este procedimiento no podemos. Una respuesta lo más breve posible, antes de ir a un corte, y después vamos a hablar después del corte de contaminación, que es un problema gravísimo. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer CTM para preservar nuestras costas? Porque es un desastre lo que está haciendo el agua. Y muchas veces se dijo, la CAFE que va a hacer, tipo camping Chacarita. La CAFE se va a ocupar, después la CTM se va a ocupar, después nunca se ocupó. Y bueno, hay casos concretos como también de Evan, que bueno, es un desastre. Pero no tenemos que ser ingenieros, hidráulicos, nada, hay que ir a ver nomás. Bueno, cortito. Noviembre de 2016 se terminó un trabajo que lo hizo personal técnico de CTM a mi pedido, concretamente que era visitar cada una de las zonas vulneradas por el embalse que han tenido erosión de costas, donde se ha llevado puestas más de 5 o 6 hectáreas al cabo de 20 años o 25 años. Y es un trabajo que terminaron, hicieron una memoria descriptiva, la ubicación geográfica del lugar donde ha erosionado,
y qué obra es necesaria realizar y el valor de esa obra. Esa carpeta yo la llevé al Ministerio de Interior, entregué una copia al senador de Ángeles, también llevé al Ministerio de Energía. En esta ocasión, de la semana anterior que visité la Secretaría de Energía, llevé una carpeta en papel y en archivo digital, completo, planteando la necesidad de que es necesario dar cumplimiento con la Ley 9140 de la creación de la CAFE, artículo 4, cuya finalidad es hacer todas las obras que mitiguen los efectos del embalse en toda la región de Salto Grande. Está en el artículo 4, inciso C, de la ley de CAFEX. También está en el artículo 4, inciso C, igual, con el mismo texto de la ley 5180 de la provincia de Corrientes. Exactamente igual. Hoy nosotros no podemos hacer obra, no tenemos dentro de nuestra finalidad, de nuestro objetivo y nuestro estatuto no nos permite hacer obras de erosión, porque para eso están los excedentes, con una ley nacional que las crea los excedentes y que deriva a las dos provincias a la realización obligatoria de las obras que mitiguen los efectos nocivos causados por la erosión del embalse Salto Grande. Pero convengamos que la CAFE no lo hizo. Entonces hay que tirarle los perros a la CAFE, pero no tiene dinero. Bueno, este ajuste... Los excedentes, sí, que aunque lo ocultaban, quedó a la luz y lo admitió el propio gobierno en su momento, que con el precio de la electricidad que se fijó desde Buenos Aires en su momento, sin que nadie patalee acá, no podía haber excedentes. ¿Está bien? Sí, fue así. Así fue. Digamos, nosotros, el impacto del ajuste de 120 pesos a 240 pesos en la unidad de medida de la energía, que empezó a tener vigencia en mayo últimos, hace 2 meses recién que tenemos el oxígeno como para trabajar pensando en el mantenimiento responsable, serio y sólido de lo que es el complejo hidroeléctrico, porque el año pasado estuvimos prácticamente el semestre completo elaborando alternativas de ajustes en el funcionamiento, en los costos de operativos y de mantenimiento del complejo, para que la Secretaría de Energía sepa cuánto cuesta generar la energía para que provee Salto Grande y que pueda remunerarse, porque hoy, aclaremos que nosotros no tenemos clientes, el único que compra energía es Camesa, el precio no lo ponemos, lo pone el Estado Nacional, de manera que con 240 nos permite darnos oxígeno para poder trabajar un tiempito más. ¿Van a surgir excedentes? Sí, muy poquitos. Es muy probable que en lo que va de este semestre puedan tener un valor equivalente a unos 60, 70 millones de pesos la CAFE. Pero claro, también tiene un costo de estructura de funcionamiento. Lo cierto es que todo este relevamiento de obras que hemos hecho en Entre Ríos y Corrientes salen solo 2 millones de dólares. Entre CAFE de Entre Ríos y CAFE de Corrientes recibieron los dos entre el 2006 y 2017 y 2016 más de 500 millones de dólares. Claro, hay un problema. Corrientes no tiene CAFE, que entonces va a renta general. Y ahí se... Corrientes tiene CAFES, solo que una vez que la comisión la recibe, la ingresan a rentas generales. Y bueno, y es cierto que ninguno de las dos provincias han cumplido con sus respectivas leyes. Eso lo vemos acá a diario. Y yo creo que el daño en 10 años, en una década más, va a ser tremendo. Ya es grave en alguna zona, pero va a ser tremendo, sí. Tremendo. Sí, sí, nuestras costas son distintas a las uruguayas en cuanto a la composición del suelo, ¿no? Es más arenoso, los vientos son del sureste y siempre se ven cómo afectan las zonas. Vos decís que es posible que se realicen obras. Vos recién planteaste el tema de la distribuidora y quien compra la energía, que eso se lo vamos a plantear a los candidatos a diputados generales. No, por ahora pues son precandidatos, vamos a esperar que sean candidatos a ver qué nos dicen, porque la mayoría no sabe nada de estos temas, no saben, porque viven en otros lados, por eso no saben. No están compenetrados porque no son de nuestra región, ¿no? Lo que es bastante razonable por otra parte. Sí, sí, claro. Una persona no tiene por qué conocer todos los temas y toda la problemática. Sí, sí. Pero eso lo vamos a plantear, por lo menos como inquietud. Bueno, este directorio... Hay dos temas. Uno es lo de la empresa esta, que yo considero que
eso habría que reverlo para que sea la provincia la que se ocupe del traslado y entonces va a haber un beneficio para la provincia. Y la otra cosa que estimo que hay que volver a rever es el costo de la energía, pero eso lo tiene que resolver la Nación. Es un tema muy complejo. Claro, lo tiene que resolver la Nación. Lo tiene que resolver la Nación porque el daño a la matriz energética fue muy grande, ¿no? Fue muy grande. Sin inversión, comprando energía al exterior, comprando gasoil, comprando gas. La mayoría de nuestra matriz energética, hasta donde pude conocer, es de ciclo combinado de fuel oil y gas, y importado, todo es importado. No hemos avanzado en energía eólica ni fotovoltaica, es muy poco, las inversiones que se han hecho fueron prácticamente nulas y con un precio que no remuneraba siquiera lo que generaban, lo que debían generar. El precio congelado desde el 2003, $120 en el año 2003 cuando se fijó la remuneración, eran 120 pesos, eran $45. Hoy serían 800, casi 750, 800 pesos. Estamos cobrando 240. Si hubiera sido por inflación, la inflación del 2003 al 2017 es un número muy interesante, pero estiman cerca de 1000%. Estaríamos hablando de 1.100 pesos y estamos en 240. Digo, esto mismo. Nos decía el secretario de Energía, el costo completo de generar energía en el país cuesta $12.000 millones año. Aún hay $6.000 millones de subsidios. Mal los números. Hacemos un breve corte y hablamos de contaminación. Con mucho gusto. En un minuto volvemos y hablamos de la contaminación del río y del lago, que es tremendo. Es tremenda realmente. Estamos con Julio Fochesato hablando. En un minuto estamos de vuelta. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Bien, continuamos aquí unos 10 minutos más charlando con Julio Fochesato, pero además sumamos al ingeniero Guiano para hablar de la contaminación del río, del lago, que es una cosa tremenda. Yo recuerdo cuando se hablaba de la pastera, que hablé con gente del INTI, del CONICET, alguien, no sé si era del CONICET o del INTI, me dijo, en 10 años la contaminación se va a ver hacia el norte, la pastera no hacia el sur, iba a ser residuos agroquímicos y residuos cloacales. Es tremendo. Habló del río Gualeguay, del Gualeguaychú y lo que iba a ser el Uruguay y al lado. Nadie creía, bueno, pero estamos mal. Julio, ¿qué piensas? ¿Qué va a ser ese tema al respecto? Bueno, tenemos un área ambiental muy profesionalizada, con muy nivel de diagnóstico. Y entendemos que es una buena base para empezar a hacer estudios de actividades que corrijan. Porque el diagnóstico se hace como rutina en forma permanente, análisis de calidad de las aguas, calidad de los peces, calidad y composición de aguas en distintos lugares que son tomados como puntos estratégicos para hacer un seguimiento en el tiempo que pueda evaluar cómo crece o decrece el nivel de contaminación. Tenemos un lago que en esta última creciente hemos recorrido de punta a punta y lamento sinceramente haberme encontrado con imágenes tan impactantes para nosotros, porque en Montecaseros el río entró al basural, tiene 2 basurales y los 2 fueron afectados, y entonces todo el elemento del basural fue al lago, está en el lago. Recordemos que las ciudades están, por una cuestión natural, todas las lagunas cloacales están desembocando directamente en el lago o indirectamente, como la nuestra de Chajarí, en el arroyo de Chajarí, que desemboca en el Mocoretá, y con lo cual diluye un poco, pero también va al embalse, es decir, todo va al embalse. Esos dos conceptos, residuos domiciliarios urbanos y cloacales, imaginan un escenario futuro de 10 a 20 años, tal como lo comentabas, donde el lago sea un basural. Hoy Federación no se puede bañar en sus costas. El grado de contaminación por efluentes cloacales es 20.000 veces más que el límite establecido como normal. Entonces, ¿ustedes el estudio lo tienen?
El estudio está hecho. Yo hoy traje un par de carpetas para dejársela a Gabriel, porque él se ha incorporado a los estudios ambientales como parte de representante de los profesionales en agronomía, para poder trabajar junto con los profesionales y con los productores, para entender también cuál es el proceso que hay que llevar adelante para disminuir los efectos de los agroquímicos y fertilizantes. Bueno, vamos a dar entonces la bienvenida a Gabriel. Un gusto tenerte aquí, Gabriel. Y bueno, no es un problema menor. No, claramente, como lo estaban charlando, los ríos, y en este caso el lago Salto Grande, se ha convertido en lo que se llamamos sumideros. Quiere decir que es donde van a parar como destino final todos los residuos, tanto de la actividad de las ciudades, lo que son los residuos urbanos, y también, por supuesto, también de toda la actividad que uno realiza en el proceso productivo. En el caso del lago Salto Grande y el río Uruguay, básicamente porque hay que hablar de todo el río Uruguay, ¿no? El lago Salto Grande ocupa una determinada superficie, una longitud determinada, que es la del embalse, pero realmente el río Uruguay tiene una extensión mayor, y en los cuales también agua hacia arriba del lago Salto Grande hay una gran cantidad de ciudades en la costa del río que también tienen el mismo mecanismo, digamos, de vertido hacia el río, y a su vez hay una gran superficie productiva, nosotros llamamos lo que es la cuenca de aporte, ¿no? al río y posteriormente al lago, donde se realiza una serie de cultivos. Básicamente interviene Uruguay, interviene Argentina, interviene Brasil en el proceso productivo, en lo cual hay arroz, caña de azúcar, hay una serie de cultivos propios de cada región, donde todo el efecto del hombre, sea lo que llamamos técnicamente efecto antrópico, genera algún disturbio en la naturaleza. Nosotros, desde el Colegio de Profesionales de Agronomía de la provincia de Entre Ríos, estamos insistiendo muchísimo en el ámbito de la provincia con lo que es la ley de conservación de suelos. Porque hay que entender que los residuos de agroquímicos o fertilizantes no llegan solos al lago o al río, llegan mayoritariamente entre las partículas de suelo o arrastrados con el suelo. Entonces tenemos un problema doble, ¿no? Porque también eso es un problema para una represa, lo que se llama la colmatación de los lagos, porque tenemos arrastre de partículas de suelo. Eso cambia la profundidad del embalse, cambia la presión del agua sobre el embalse. Es un problema bastante importante en otras zonas donde hay mayor arrastre de partículas, propiamente represas, por ejemplo, como Yacyretá, tienen muy bien estudiado el sistema. Ahora, al cambiar el uso del suelo, en la cuenca de aporte del lago Salto Grande, del río Uruguay, cambia todo el sistema. Cambia el sistema de aporte de aguas, y en esa agua el aporte de partículas sólidas. Nosotros consideramos que hay que trabajar. Entre Ríos tiene una ley de suelo muy interesante, en la cual se propone una desgravación impositiva en función de que el productor incorpore determinadas técnicas de conservación de suelo. ¿Qué técnicas? Rotación de cultivos, eso genera cobertura vegetal sobre el suelo, e incorporación de terrazas, eso quiere decir sistematización de suelo. Eso es un relevamiento en lo cual posteriormente se diagraman curvas de nivel, y eso impide el arrastre de partículas del suelo. Esa ley de suelo de la provincia de Entre Ríos, que tuvo durante muchos años una muy buena aceptación en el sector productivo, fue modificada en un momento en la provincia de Entre Ríos, un par de años atrás, por Casareto, lo recuerdo perfectamente, cuando era funcionario, en la cual redujo todos los beneficios para el que incorporaba prácticas de control de erosión de suelo. Lógicamente, hay un aumento del impuesto inmobiliario por un lado y una disminución del beneficio en esos impuestos para el que aplica técnicas. Resultado claramente en los últimos años, cuando uno mira la estadística de productores que han adoptado técnicas de conservación de suelos, a la baja. Esta situación la estamos informando continuamente y reiteradamente al Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos. Hemos hablado con varios legisladores, tanto diputados como senadores. Están al tanto de esta cuestión, todos comprenden la problemática y todos dicen trabajar para solucionar esta problemática. Pero no trabajan, porque lo que vemos en el lago es precisamente si todas las tareas que se hacían de control del suelo están a la baja, como vos decís, bueno, la contaminación del lago y del río están a la alta. Tal cual, aquí hay que entender que el lago y el río no funcionan solo, digamos, como lo mencionaban, Julio, en determinadas circunstancias no es aporte directo al río o al lago, sino que hay aporte a un arroyo subsidiario, ¿sí? A lo que llamamos un aporte de cuenca subsidiaria. Entonces, esto es un sistema donde hay cuenca primaria,
¿no? Con un cauce principal y después hay aportes secundarios. Entonces, una tierra productiva no solamente es la que está al borde del río. Por ahí alguien puede decir, bueno, pero sobre el borde del río no se observa superficie productiva. No pensemos solamente en la costa del lago o el río. Pensemos en todas las demás zonas de aporte. Básicamente, Entre Ríos tiene los dos grandes ríos y un río que corta el medio de la provincia. Y eso divide las cuencas. Entonces, el área de aporte hacia el río Uruguay y el lago de Salto Grande es inmenso. Además tenemos que tener en cuenta la contaminación del Gualeguay, bueno, está refiriendo al Gualeguay, y está contaminado, lamentablemente. Sí, todos los cursos de agua hoy por hoy tienen algún grado de contaminación. De todas maneras, acá hay que, porque si no tampoco vale sembrar alarma o ser, digamos, sin traer soluciones. Las soluciones son bastante más sencillas de lo que parece. Pasa que el sistema es complejo, lo que no quiere decir que el sistema es complicado, simplemente es complejo. El sistema complejo es el que tiene numerosas partes, en las cuales, primer punto, todas las partes deben conocerse y deben entenderse para atenderse mutuamente las necesidades. Y de esa manera lograr el equilibrio y encontrar la solución adecuada. Julio lo mencionaba, creo que es la primera vez que estamos desde el Colegio de Profesionales de la Provincia de Entre Ríos, el COPAER, trabajando, iniciando contactos con el área de CTM, el área ambiental de CTM, para empezar a buscar alternativas de solución o de mitigación. Pero es la primera vez, particularmente hace 25 años que está el colegio en la provincia. Entonces, lo que está pasando hoy es que por suerte hay una presión muy grande de la población, hay una presión social ligada a cuestiones ambientales, que en buena hora esa presión sirve para que muchos nos alineemos en encontrar la solución al problema. Digo muchos y nos alineemos porque básicamente somos los que hoy nos toca ocupar algún cargo en alguna institución o en el Estado. Y creo que la cuestión es bastante, como lo reitero, es más simple de lo que parece. Simplemente es, diagnóstico hay. Diagnóstico hay. Y el diagnóstico es certero. Entonces, si tenés un diagnóstico o tenés una línea de base clara y precisa, lo que hay que hacer es políticas ambientales acorde a ese diagnóstico. Las políticas ambientales, bueno, desde el área ambiental del CTM hay varios lineamientos que justamente Julio trajo algo de material que está bastante claro qué es lo que hay que atacar. Primer punto, la contaminación urbana, lo que es tratamiento de efluentes cloacales y todo lo que es basurales a cielo abierto. Que no es una cosa en extremo cara como... No es tan cara como parece. Aparte, ¿qué es caro y qué es barato en términos de salud pública y ambiente? Recuerden que hay un artículo de la Constitución Nacional que establece la obligación de todos en ese aspecto. Por lo tanto, acá no hay cuestión de precio o caro o barato. Aquí hay una obligación ética y moral de todos. Es una obligación que está enumerada en la Constitución Nacional, que nos debemos ocupar del ambiente. Entonces, no va a discusión ese aspecto. No va a discusión. Es una cuestión de política pública, prioridad de los estados. Salvaguardar el ambiente para el uso y goce, no solamente de los que hoy estamos acá, sino para las generaciones futuras. Eso es clave. Segundo punto que hay que tratar, por supuesto, todo lo que es el uso del suelo en las áreas productivas. Tenemos claro que hay que mejorar eso, tenemos claro que somos parte del problema del sector productivo, pero también tenemos diagnósticos bastante acertados de qué debemos hacer. La ley de suelo es una. Tenemos claro qué hay que hacer con la ley de suelo, porque ya lo hicimos en un momento y lo hicimos bien. Bueno, reformemos desde el legislativo lo que hay que reformar y vayamos por el buen camino. Ley de plaguicidas, también lo hemos charlado acá contigo. Estamos en el buen camino. Corufa, que es el Comité de Aguas de la provincia, está funcionando muy bien hoy, estamos en el buen camino. Estamos trabajando mucho también en lo que es el área del delta, porque es un área crítica. Entonces digo, estamos avanzando, pero vuelvo a reiterar, estamos avanzando en todos estos aspectos fruto de la presión social que nos impone una sociedad mucho más madura, en la cual ya no solamente le interesa determinadas cuestiones ligadas al bienestar económico, sino que entienden que el ambiente es patrimonio de todos. Y es ahí donde tenemos que seguir, y yo creo que no en vano ya, por ejemplo, creo que Julio debe ser uno de los primeros delegados del departamento que le toca hablar tanto de ambiente y ocuparse tanto del tema ambiental. Antes, realmente, más allá de que Salto Grande tiene su departamento de ambiente desde los inicios, digamos, no había un delegado tan preocupado y ocupado por el tema ambiental.
¿no? Estamos en el buen camino. Tampoco estaba preocupada la gente, la sociedad en su mayoría no estaba preocupada por el tema, creían que eso iba a suceder en otro lado y no acá. Bueno, ahora sucede acá. Sí, hay un tema importante ahí también para destacar. Así como nosotros, particularmente los que tenemos responsabilidades hoy, estamos preocupados y ocupados, también hay que entender que el cuidado del ambiente es una responsabilidad de todos. Y realmente es vergonzoso cómo los ciudadanos de todo el territorio no se ocupan de sus residuos. De hecho, la Municipalidad de Chajarí, me consta porque lo he visto, tiene determinadas cantidades de personas que se ocupan de limpiar la vía pública. Se ocupa de limpiar la vía pública. Y si hay gente que se ocupa de limpiar la vía pública, es porque hay otra gente que se ocupa de ensuciarla. Entonces digo, externamente todos externalizamos la necesidad de que el otro proteja y cuide el ambiente. Y que el productor haga las cosas bien, porque si no me perjudica a mí, mi aire, mi suelo, mi agua. Que CTM, que produce energía, produzca energía limpia y que tenga cuidado con las costas, con esto, con aquello, porque si no, perjudica mi derecho al ambiente sano. Ahora, yo como ciudadano, como habitante de Chajarí y otros 50 y pico de ciudades que están en la costa del río, me preocupo por la basura que genero, por dónde la dejo, por la clasificación de los residuos. El tema ambiental no es una cuestión que se pueda solucionar solamente porque alguien decida hacerlo. El tema ambiental se soluciona cuando todos internalicemos que somos parte de la solución. Y eso quiere decir hacernos cargo de nuestra propia basura. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Quedan muchos temas para hablar. Volveremos a charlar sobre el tema. Esto es fantástico. Con una ley no solucionamos el problema. No, claro, es cultural. Es una cuestión cultural. Nosotros estamos trabajando en esto. En septiembre tenemos en Chajarí y en Concordia dos grandes charlas con docentes. Y además me queda para charlar con vos la navegabilidad del río. Quedan un montón de temas. No alcanza con la ley, amigo. Tenemos que meter nosotros, usted y yo, todos, a cuidar lo que es de todos y fundamentalmente no solamente hacerlo por nosotros, hacerlo por los que vienen. La tierra, el río, el agua, el aire no es patrimonio nuestro. Como bien lo explicó, ¿no? Es patrimonio de todos los que van a venir. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlo y lo estamos cuidando mal. Más que estamos cuidando mal, estamos descuidando. Es un problema que se puede solucionar. No dice, entonces, y no es en extremo caro, más allá de que habría que solucionarlo sin tener en cuenta el dinero. Hay muchas cosas que no cuestan nada, separar la basura, no tirar la basura en la calle, no tirarla en la ruta, no tirarla en el arroyo Chajarí o al Yacaré, eso es elemental. Le agradezco mucho que nos haya permitido ingresar a su hogar. El martes que viene volvemos. Que pase bien.